de guerra que es la guerra psíquica y que tiene que ver con los poderes psíquicos de nuestra mente, entre los que están la visión remota y el poder, por ejemplo, de matar a alguien a distancia. Esto también tiene que ver con los supersoldados, con lo que quisieron hacer con ellos y con todos los estudios que se hicieron no solo en Estados Unidos, sino principalmente en la Unión Soviética, para utilizar los poderes de la mente, los poderes psíquicos, poderes de medium que todos tenemos, poder desarrollar eso para utilizarlo en la guerra. Durante el siglo pasado, los gobiernos de todo el mundo han intentado aprovechar el poder de la mente. Las agencias secretas de los gobiernos han gastado millones en serios intentos de convertir la percepción extrasensorial en un arma, para usarla contra sus enemigos. Algunos expertos creían que la carrera de armas era mucho más importante a nivel psíquico que aquel que se realizaba con las armas clásicas, y que tendría más impacto en la historia que la bomba atómica incluso. Y estas ideas no eran simplemente las fantasías de algunos personajes, sino que continúan hasta el día de hoy y son bien reales. En julio de 1972, la Oficina del Cirujano General de Inteligencia Médica del Ejército de Estados Unidos publicó un informe en el que se detallaba el interés de la Unión Soviética en la vulnerabilidad humana y cómo se podía controlar y manipular la mente para incapacitar a individuos o grupos pequeños. Y en este informe se decía lo siguiente: el comportamiento ofensivo controlado, tal como se define en el alcance de este informe, incluye la investigación soviética sobre la vulnerabilidad humana en su aplicación a los métodos para influir en el comportamiento humano. Y siempre estamos con lo mismo: cómo influir en nuestro comportamiento. Bueno, eso ahora está disponible a través de la Sala de Lectura Pública de la Ley de Libertad de Información sobre Rusia. Es un informe que revela la preocupación de Estados Unidos de que la Unión Soviética ataque al personal estadounidense o aliado utilizando métodos psicológicos más allá de la comprensión que tenía Estados Unidos en ese momento. Y además de hacer uso de métodos previamente conocidos de manipulación mental, como ya vimos, todo lo que es referido al control mental, con confinamiento, aislamiento, administración de psicofármacos, se temía que la Unión Soviética también estuviera empleando métodos parapsicológicos para influir en las mentes de los demás. Y dicen lo siguiente: hoy se informa que la Unión Soviética cuenta con 20 o más centros para el estudio de fenómenos parapsicológicos, con un presupuesto anual estimado en $21 millones. La investigación parapsicológica en la Unión Soviética comenzó en la década del 20 y ha continuado hasta la actualidad. Sobre la base de su ventaja inicial y apoyo financiero, se podría concluir que el conocimiento soviético en este campo es superior al de Estados Unidos. Esto decía el informe del año 72. Entonces, en aras de la seguridad nacional, el informe describió el interés de la Unión Soviética en las capacidades de comunicación telepática, telequinética, proyección astral, estado de sueño, clarividencia y precognición. Se afirmó que el mayor impulso para la investigación en parapsicología, a las que los soviéticos denominan biocomunicación, provino del ejército soviético y la KGB. A medida que los rumores no confirmados de experimentos telepáticos exitosos en los Estados Unidos se extendieron por todo el mundo en la década del 60, la respuesta soviética fue reabrir las pruebas telepáticas que se habían realizado más de un cuarto de siglo antes. Se dijo que muchos de estos experimentos pasados habían tenido éxito. Como tal, el valor de la investigación sobre la telepatía ahora no se trataba de una prueba para los soviéticos, sino de cómo usar esa telepatía en beneficio del Estado. Un destacado parapsicólogo soviético, el doctor Leonid Leonidovich Vasiliev, había sostenido la opinión dinámica de que el descubrimiento de la energía subyacente a la comunicación telepática será equivalente al descubrimiento de la energía atómica. En 1963, el Dr. Vasiliev
afirmó haber realizado con éxito experimentos telepáticos a larga distancia entre Leningrado y Sebastopol, una distancia de 1200 millas. Esto, según se dijo, se logró con la ayuda de un transmisor de radio de onda ultracorta. Otras investigaciones soviéticas mencionadas en el informe se referían a la mediumnidad física y la capacidad de producir cuerpos luminosos, conocidos como apports. Se sugirió que el estudio de estos efectos permitiría manipular dichos apports, de modo que pudieran viajar distancias ilimitadas y atravesar material sólido, como las paredes. Con tal poder a su disposición, se temía que la Unión Soviética pudiera utilizar estos cuerpos para producir muerte instantánea en oficiales militares y civiles, y para inutilizar equipos militares o redes de comunicación. Y el informe decía lo siguiente: si algo de este material tan cuestionable es cierto, entonces se puede inferir que la materia orgánica se puede transformar en ectoplasma, que esto puede volverse invisible e impalpable y así convertirse en algo que a todos los efectos prácticos equivale a la fuerza. Si la materia orgánica se puede convertir en tal fuerza materia, parece razonable suponer que un objeto físico, si se convierte de manera similar, podría viajar a través del espacio. El ejército de Estados Unidos consideró que estos y muchos otros experimentos parapsicológicos eran lo suficientemente genuinos como para justificar una mayor investigación, para que la Unión Soviética no use esta investigación en su contra. Si bien la publicación de Comportamiento Ofensivo Controlado por Estados Unidos puede parecer, especialmente en retrospectiva, bastante extraña, es importante considerarla en el contexto de la Guerra Fría. Después de todo, era responsabilidad del Departamento de Defensa y de la CIA estar al tanto de en qué estaban trabajando los enemigos, en este caso la Unión Soviética, y crear programas para contrarrestarlo, incluso si eso significaba cruzar la frontera hacia lo sobrenatural. Se podría decir que el informe no era más que un capítulo de la gran novela que trataba de la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Los experimentos paranormales clandestinos encargados por los departamentos militares y de inteligencia no se limitaron a la Unión Soviética. Creyendo que el enemigo había logrado avances significativos en el campo de la parapsicología, el ejército de Estados Unidos estableció una unidad secreta en 1978 en Fort Meade, en Maryland. Aunque el proyecto tuvo muchos nombres en código diferentes a lo largo de los años, desde Gondola Wish hasta Grill Flame, la historia lo recordaría como el Stargate, el proyecto Stargate. Terminado y desclasificado en el año 95, el proyecto, una vez secreto, investigó el potencial de fenómenos psíquicos en la inteligencia militar y doméstica durante cerca de 20 años. En particular, fue la anomalía de la visualización remota en la que se centró principalmente el proyecto. La visualización remota o visión remota es la práctica de descubrir información sobre un objetivo distante o invisible, supuestamente utilizando la percepción extrasensorial. En el contexto de la Guerra Fría, esto significó la capacidad de ver psíquicamente los eventos planificados de la Unión Soviética, los sitios encubiertos, las personas importantes y la información ultra secreta desde una gran distancia. Se esperaba que Stargate le diera a Estados Unidos la capacidad de espiar sin espiar, es decir, no mandando espías, sino teniendo los espías en su propia casa. Este proyecto Stargate atrajo el apoyo y el interés de muchos que conocían su existencia. Un patrocinador clave de la investigación realizada en Fort Meade fue el general de división Stubblebine. Convencido de la realidad de una amplia variedad de fenómenos psíquicos, requirió que todos los comandantes de su batallón aprendieran a doblar cucharas.
Se dice que el mayor general también experimentó con su propio potencial psíquico, incluso intentando atravesar paredes. En el momento de su finalización, el programa había realizado miles de sesiones de visualización remota con algunos éxitos notables. El respaldo adicional del proyecto Stargate provino de la doctora Jessica Utts, profesora de estadística en la Universidad de California, quien informó que de hecho se había demostrado un efecto estadísticamente significativo en Fort Meade. Se decía que los psíquicos secretos del gobierno habían sido precisos en su recuperación de datos alrededor del 15% de las veces. Independientemente, la conclusión final fue que la continuación del proyecto Stargate probablemente no beneficiaría a los departamentos militares y de inteligencia de los Estados Unidos. El Instituto Americano de Investigación, contratado por la CIA para evaluar el programa, sugirió que la percepción extrasensorial no proporcionaría datos útiles para las operaciones de inteligencia. Como tal, el proyecto fue disuelto y posteriormente desclasificado. Y el informe dice en una parte lo siguiente: la única conclusión que puede extraerse de una evaluación de las 40 tareas operativas es que el valor y la utilidad para la comunidad de inteligencia de la información proporcionada por el proceso no se puede discernir fácilmente. Sin embargo, lejos de ser el final, las pruebas realizadas en Fort Meade continuaron inspirando futuros proyectos gubernamentales clandestinos. A principios de noviembre del 2001, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ideó un experimento secreto que se esperaba aumentaría la defensa y la protección de Gran Bretaña. Gracias a una solicitud de liberación de información del Reino Unido en 2007, se sabe que estas pruebas secretas tenían como objetivo evaluar los poderes psíquicos y el potencial del cerebro para ver la información de forma remota, al igual que el proyecto Stargate. Se cree que este experimento fue ideado en respuesta a los ataques de septiembre al World Trade Center y que lo hicieron por eso. Nick Pope, que dirigió el programa de investigación OVNI del Ministerio de Defensa y trabajó en el ministerio durante 21 años, dijo: «Solo puede ser especulación, pero no se emplea este tipo de tiempo y esfuerzo para encontrar dinero en la parte posterior del sofá». Es decir, algo que buscaban, sabía que podían encontrarlo, no partían de la nada. Entonces, ellos tenían la intención de entrenar a los soldados británicos para, sobre todo, desarrollar esta visión remota y así obtener información confidencial sobre estas organizaciones que se dedicaban a hacer actos de, bueno, no se puede decir la palabra, pero bueno, ataques que pasaban por ahí. Y esto era solamente algo relacionado al Reino Unido. Y bueno, vamos a ver cómo hacían con esto de las sesiones de visualización remota. Bueno, en diciembre del 2001 hay una pequeña muestra de psíquicos aficionados no capacitados que fueron trasladados a una propiedad secreta alquilada que ofrecía un mínimo de distracciones ambientales, según cuenta el informe, y allí a lo largo de 18 sesiones se invitó a los participantes a ver de forma remota el contenido de varios sobres sellados. Dentro de cada sobre había una imagen diferente. Por ejemplo, la Madre Teresa, una navaja, una gasolinera, un habitante asiático. Y cada uno tenía que tratar de ver qué imagen estaba en cada sobre cerrado. Y lo único que se utilizó para, digamos, grabar o tener estas sesiones como una prueba fueron 2 cámaras, una grabadora de audio y un sensor de campo electromagnético, porque se esperaba que este último registrara la actividad electromagnética cerca de las cabezas de los psíquicos para ver si las visualizaciones exitosas causaban que se emitieran campos más altos de lo habitual desde el cerebro.
Bueno, a lo largo del experimento se monitoreó el estado de los participantes con la esperanza de revelar cómo funcionaba la visualización remota. Se observaban movimientos de manos y cabeza y patrones de respiración. Un psíquico incluso se centró en dormir durante la sesión de visualización remota y al final, sin embargo, ninguno de los participantes accedió a la información de destino oculta dentro de los sobres, más allá de toda duda razonable. En el 28% de las sesiones se informó que los participantes pueden haber accedido a alguna función del objetivo. Y en el informe dice lo siguiente: sobre la base de los puntajes o el acceso, está claro que como espectadores remotos no capacitados, los sujetos no tuvieron éxito casi por completo. Sin embargo, como punto de partida para medir a los espectadores remotos capacitados o experimentados, tendrá un propósito. Es decir, bueno, fue un intento. En última instancia, estos resultados no inspiraron la confianza necesaria para continuar la investigación, y el Ministerio de Defensa concluyó, al igual que Estados Unidos en el año 95, que al menos por el momento la visualización remota no ayudaría en el negocio de la seguridad nacional, lo que no quiere decir que no se pueda realizar, sino que, bueno, no les será rentable. Se sabe que se sigue investigando sobre un montón de aspectos psíquicos, es decir, siguen haciendo experimentos y tratando de desarrollar todo lo que tiene que ver con la intuición, la premonición, la mediunidad, para utilizarla en lo que es, podríamos decir, la defensa, pero bueno, porque se refiere al Departamento de Defensa, pero es para utilizar en guerras, es para utilizar por los servicios secretos, el Pentágono y demás. Se sigue investigando, se sigue entrenando, porque saben, por supuesto, que esto existe y que tiene que ser de utilidad de alguna forma. El tema es que el entrenamiento llegue a buen fin. Así que eso es lo que está relacionado con lo que se llama la guerra psicológica. En un punto le llaman psicológica, pero en realidad la palabra es psíquica. Es decir, todo lo que engloba lo que sea parapsicología, eventos psíquicos utilizados para la guerra. Entonces, seguimos en nuestro camino avanzando y vemos cómo siguen indagando en nuestro cerebro, en cómo funciona, esta vez en la parte más oculta, y tratar de utilizar esos poderes que todos tenemos, que simplemente hay que desarrollarlos, que hay gente que tiene más potencial que otro, que lo tiene más desarrollado de forma natural o porque se entrenó, y cómo los gobiernos tratan de utilizar eso porque es limpio, en el sentido de que es muy difícil encontrar al perpetrador. Si alguien puede matar a otro a larga distancia y sin mover un dedo, es algo más que interesante para un gobierno que, claro, en una guerra fría sobre todo, ¿quién le va a probar que fueron los culpables? Como, bueno, esa guerra fría interminable con espías, y que sabemos que siguen en acción los espías, yendo y viniendo, teniendo estas capacidades, ya no tienen que recurrir a la famosa aguja envenenada, al paraguas, a todas esas cosas, y simplemente con el poder de la mente a distancia pueden enterarse de muchas cosas, pueden localizar, pueden matar, pueden hacer cantidad de cosas sin moverse y sin ser encontrados. Y esto lo mencionaban todos los supersoldados que recuperaron su memoria y que pudieron hablar al respecto antes de que los liquidaran. Llegaron a la conclusión de que no les era útil. Bueno, quizás no al nivel que ellos pretendían, o quizás sea una mentira más. Pero lo cierto es que es muy fuerte nuestra mente y sí puede hacer esas cosas. Que a ellos no les convenga o que lo quieran esconder es otro asunto. Pero es otro tipo más de guerra, además, a la que tenemos que sumar todas las otras. La psicológica, la convencional,
Ahora le agregamos la psíquica y no deja rastros. Eso es lo más importante.